Empiezo dando un poco de contexto. Y mi slide, no, ahí está. La crisis económica y social por la que atraviesa Venezuela ha llevado a que a agosto de este año, según datos de la ONU, ya sean más de 5 millones los venezolanos que han abandonado su país en búsqueda de mejores oportunidades. El cuadro de su derecha presenta los 6 países que han acogido la mayor cantidad de venezolanos y vemos que el Perú se constituye como el segundo mayor receptor. Ahora, en este escenario ha habido toda una discusión sobre el potencial impacto negativo que la migración venezolana podría tener sobre el mercado laboral peruano y específicamente sobre el empleo informal. La discusión ha girado, la preocupación más que todo ha girado en torno a la idea de que los venezolanos podrían estar desplazando a los trabajadores peruanos de sus puestos de trabajo. A lo largo de esta investigación, nosotros argumentamos que la competencia en el mercado de trabajo entre venezolanos y peruanos, independientemente de la educación y experiencia de los venezolanos, se da por un puesto de trabajo informal. Las razones son las siguientes. Primero, la migración ocurre en un contexto de crecimiento económico. En otras palabras, la creación de empleos es más limitada y por lo tanto hay menos oportunidades de empleo calificado. Segundo, las actividades económicas intensivas en mano de obra son justamente las de menor productividad y las que concentran mayor informalidad. Tercero, la multiplicidad de documentación migratoria ha dificultado la regularización del estatus migratorio de venezolanos en el Perú, y esto ha disminuido sus posibilidades de inserción formal. Cuarto, la escasa fiscalización del Estado ha mantenido o reforzado prácticas empresariales fuera de la legislación laboral. En este punto hay amplia evidencia cualitativa sobre preferencias de los empleadores por contratar a venezolanos en lugar de peruanos con la finalidad de abaratar costos de mano de obra. Y finalmente, argumentamos que existen barreras institucionales que llevan a que la informalidad sea percibida por los migrantes como una alternativa deseable. Esta misma evidencia cualitativa concluye que la informalidad no solo representa para los migrantes la posibilidad de generar ingresos de manera inmediata, sino que también les permite evitar descuentos de planilla, impuestos aplicados a extranjeros presentes en nuestra legislación tributaria, así como los costos de convalidar su educación y experiencia que previamente adquirieron en Venezuela. Entonces, en base a todo lo mencionado, en este estudio nos preguntamos si es que en el corto plazo la migración venezolana ha desplazado a trabajadores peruanos informales de sus puestos de trabajo. Respondemos esta pregunta en 3 pasos. Primero, hacemos un análisis del marco migratorio y de contratación extranjera. En este punto resaltamos que no ha habido una articulación entre las medidas que acompañaron la migración venezolana. Por un lado, el Estado dio una serie de incentivos a la integración económica de los venezolanos al Perú y específicamente a su inserción formal. Tenemos acá, por ejemplo, el permiso temporal de permanencia, que es un mecanismo creado específicamente para los venezolanos y que les permite trabajar de manera formal. Y también tenemos las diversas flexibilizaciones a los procesos de contratación de extranjeros exigidos a las empresas. Sin embargo, la otra cara de la moneda son todas esas barreras institucionales que parecen haber jugado el rol de desincentivos a la inserción formal. Por lo tanto, la migración venezolana se dio bajo un marco constituido por 2 fuerzas que apuntaban a direcciones opuestas. El segundo momento de esta investigación es un análisis empírico de la sustituibilidad entre peruanos y venezolanos. Esto es importante porque el trasfondo de todo efecto de desplazamiento es que locales inmigrantes son sustitutos en el mercado de trabajo. Y acá lo que encontramos es que esto no ocurre en el caso de estudio. En base a los criterios de educación y experiencia, peruanos y venezolanos no son sustituibles en el mercado de trabajo. Y finalmente exploramos la relación causal entre la migración venezolana y la informalidad en el mercado laboral peruano. Y acá tenemos 3 resultados. Primero, no encontramos evidencia de pérdidas de empleos informales entre los peruanos como consecuencia de la ola migratoria venezolana. Segundo, cuando imponemos la restricción de que la competencia se da solamente entre jóvenes, es decir, joven venezolano versus joven peruano, sí encontramos pérdidas de empleos informales entre los jóvenes peruanos. Y finalmente encontramos que la ola migratoria venezolana ha generado pérdidas de empleos formales en la economía peruana.
Bien, vamos ahora a los datos. Para capturar a los peruanos usamos la ENAO, la Encuesta Nacional de Hogares, y para capturar a los venezolanos usamos la encuesta de la población venezolana que reside en el Perú, conocida como ENFOBE. Nuestro periodo de análisis comprende entre el 2016 y 2018. Específicamente capturamos a los venezolanos que ingresaron y que permanecen en el Perú hasta al menos el cuarto trimestre del 2018, que es el periodo en el que se ejecuta la ENFOBE. Restringimos nuestra muestra al área urbana, excluimos a los militares, porque no existe competencia entre peruanos y venezolanos en esta ocupación, y nos quedamos con los individuos que tienen entre 17 y 64 años de edad. Este cuadro muestra las variables que usamos en ambas encuestas. Una variable clave en nuestra metodología, vamos a ver más adelante, es la cuantificación de la oferta laboral en ambos grupos, y para esto hacemos un conteo simple ponderado del número de observaciones en cada una de las encuestas. Usamos también la edad, género, educación, tanto para peruanos como para venezolanos. Para capturar temas de empleo, en la ENAO, para peruanos, usamos la condición de informalidad y la variable de ocupación a nivel de 2 dígitos, y en la ENFOBE usamos la ocupación que tienen los migrantes en Perú y la ocupación que tenían en Venezuela en un periodo premigratorio justo antes de emigrar al Perú. Este gráfico compara las distribuciones ocupacionales entre peruanos y venezolanos. La barra naranja muestra el porcentaje de venezolanos que trabajan en cierta ocupación, y la barra celeste muestra lo mismo para los venezolanos. Las ocupaciones están agrupadas a nivel de gran grupo ocupacional, y esto nos da una idea del tipo de inserción laboral que tienen los venezolanos en el Perú, ¿no? Vemos que la mayoría de venezolanos trabaja en ocupaciones elementales, o son trabajadores de los servicios y vendedores. En estos dos grandes grupos ocupacionales tenemos ocupaciones como limpiadores de vehículos, vendedores ambulantes, camareros, cocineros, auxiliares del cuidado de niños, y en conjunto tenemos que el 56% de hombres venezolanos trabajan en estas ocupaciones, y este porcentaje para los hombres peruanos es solamente el 34%. Vamos ahora a la metodología. El análisis del efecto de la migración sobre los resultados laborales locales tiene 2 retos metodológicos. El primero es la identificación de mercados. Identificar mercados quiere decir definir el ámbito en el cual locales y migrantes compiten por un mismo puesto de trabajo. Esto es importante porque los cambios en las variables de empleo en un mercado como consecuencia de la llegada de migrantes a ese mercado es lo que nos permite aislar el impacto causal de la migración. Por lo tanto, es necesario asegurarnos que la oferta laboral local se mantenga fija y que no responda a la llegada de migrantes con salidas de los locales hacia otros mercados. El segundo reto metodológico es la endogeneidad de los flujos migratorios. Los grupos que se generan a partir de la segmentación de mercados tienen que ser exógenos a las condiciones laborales locales. ¿Cómo afrontamos nosotros estos retos metodológicos? Primero, miramos el episodio migratorio con una lupa a nivel nacional. A diferencia de metodologías previas que hacen una segmentación geográfica, nosotros hacemos una segmentación a nivel de habilidades. Identificamos mercados según 2 criterios. Primero, educación y experiencia, y segundo, ocupación. Ahora, el supuesto implícito de esta metodología es que migrantes y locales son sustitutos dentro del mismo grupo. Es decir, un carpintero venezolano compite con un carpintero peruano, más no con un cocinero peruano, ¿no? Por lo tanto, el criterio de identificar mercados según ocupación surge a partir de lo que les contaba al inicio de la presentación. De un resultado que tenemos es que peruanos y venezolanos no son sustitutos a nivel de educación y experiencia, y por eso es que hacemos el análisis a nivel de ocupación. Ahora, identificar mercados según ocupación nos trae el reto de la endogeneidad, ¿no? Porque obviamente las ocupaciones que tienen los migrantes en el mercado local, en este caso el peruano, no son aleatorias. Y para esto usamos como fuente de variación exógena las ocupaciones de los venezolanos en un periodo premigratorio, es decir, las ocupaciones que tenían en Venezuela justamente antes de venir a Perú. Formalmente, bajo el enfoque de identificar mercados a nivel de ocupaciones, para ese enfoque usamos la ecuación que vemos en pantalla. Es una estrategia simple de diferencias con la finalidad de eliminar cualquier efecto fijo
en informalidad, y esto nos lleva a definir dos momentos del tiempo. El periodo premigratorio está indexado en la ecuación con T igual a 0 y está representado en nuestros datos con el primer trimestre del 2016, y el periodo postmigratorio está indexado en la ecuación con T igual a 1 y en nuestros datos está representado con el cuarto trimestre del 2018. En esta ecuación todas las variables han sido definidas a nivel de ocupación. Por lo tanto, nuestra variable de interés, nuestra variable dependiente, es el cambio de la informalidad, de los niveles de informalidad en la ocupación S, ¿no? Y en nuestra variable de interés, en el otro lado de la ecuación, es el shock migratorio, que es la variable P, ¿no? Que está definida como el número de venezolanos en la ocupación S en un momento del tiempo. Ahora, notemos que lo que estamos diciendo en esta ecuación es que la migración ocurre entre el momento 0 y el momento 1. Por lo tanto, estamos asumiendo que no existen migrantes en el periodo 0, y en ese sentido el parámetro de interés es el coeficiente Z, que nos indica el impacto de los flujos migratorios en los cambios en los niveles de informalidad. Como para poder aislar el impacto causal necesitamos una fuente de variación exógena para el shock migratorio, y para esto usamos la distribución ocupacional de migrantes en Venezuela en el momento 0, que es el momento premigratorio. La elección de esta variable como instrumento es que las ocupaciones que se dieron en Venezuela se dieron en un momento premigratorio y por lo tanto responden a características de la economía a Venezuela y no de la economía en Perú, ¿no? Y además esta variable explica nuestra variable endógena. Estos gráficos muestran una relación positiva entre el número de migrantes en cada ocupación en Perú y nuestro instrumento propuesto, que es el número de migrantes en cada ocupación en Venezuela, ¿no? Y la relación positiva y significativa nos dice que el instrumento es relevante. Vamos ahora a desarrollar los tres resultados que les comenté al inicio de la presentación. El primer resultado es el efecto de la migración sobre los niveles de empleo informal, ¿no? Acá, en todas las estimaciones, trabajamos con dos tipos de ponderación. El primer tipo es el empleo local en el periodo premigratorio, y el segundo tipo de ponderación es el empleo total en el periodo postmigratorio. Los coeficientes negativos y no significativos en este cuadro nos dicen que la ola migratoria venezolana no ha causado pérdidas de empleo informal entre los peruanos. Ahora, obviamente, acá no acaba la historia, ¿no? Creemos que hay dos posibles mecanismos atrás de este resultado. El primero es que, bueno, simplemente no existe ningún desplazamiento, es decir, la alta tasa de informalidad que vemos entre los venezolanos es simplemente producto de la estructura informal de la economía peruana, donde siempre hay demanda de mano de obra no calificada. La otra posibilidad es que, bueno, sí existe un desplazamiento, pero este desplazamiento es rápidamente compensado con la reinserción de los trabajadores peruanos en otro puesto de trabajo informal. Es decir, los peruanos saltan entre diversos puestos de trabajo, pero siempre en el sector informal. Si bien nosotros no podemos identificar cuál de estas opciones explica nuestro resultado, ambas posibilidades son consistentes con una economía de bajo crecimiento y de escasas posibilidades de empleo productivo, ¿no? En este escenario, un aumento del número de gente buscando trabajo, es decir, la migración venezolana, se traduce en un sector informal capaz de absorber una mayor masa laboral independientemente de la nacionalidad, ¿no? En el primer caso se están creando empleos informales que están liderados por venezolanos, y en el segundo caso se están también creando empleos informales pero liderados por peruanos. El segundo resultado es el efecto de la migración sobre los empleos formales en la economía peruana. Ahora, este resultado en verdad, no fue un objetivo que teníamos planteado desde el inicio de la investigación, más bien surgió en el camino, ¿no? Y surgió en camino a partir de lo que íbamos encontrando en nuestro marco teórico y en nuestro marco migratorio, sobre todo. Estos marcos más o menos como que nos guiñaron el ojo y nos dijeron, no, cuidado que un posible impacto de la migración en un mercado de trabajo con las características del peruano es que la migración ejerza presión sobre el rol fiscalizador del Estado, ¿no?
y que se reemplacen trabajadores peruanos contratados de manera formal por trabajadores venezolanos contratados fuera de la legislación laboral con la finalidad básicamente de abaratar costos de mano de obra, ¿no? Entonces, por eso es que decidimos explorar esto y lo que encontramos es que la ola migratoria venezolana ha causado pérdidas de empleos formales entre los peruanos. Específicamente, un venezolano equivale a la pérdida a 3 peruanos fuera de sus empleos formales, ¿no? Y finalmente, nuestro último resultado, imponemos la restricción de que la competencia se da a nivel etario, ¿no? En este caso, la edad de corte es 29 años. Te quedan 5 minutos. Ok, el corte de edad es 29 años, ¿no? Y lo que estamos diciendo es que la competencia en el mercado de trabajo por un puesto de trabajo se da entre jóvenes, es decir, joven venezolano versus joven peruano, no joven venezolano versus no joven peruano, y lo que encontramos es que la ola migratoria venezolana sí ha generado pérdidas de empleos informales solamente entre los jóvenes, ¿no? Específicamente, un joven venezolano equivale a un joven peruano perdiendo su empleo informal. Bien, y para ir cerrando, lo que al final, el mensaje de nuestra investigación es que el mercado de trabajo peruano ha respondido a la migración venezolana en el corto plazo vía el empleo informal, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Tanto el efecto nulo que hemos encontrado en el empleo informal a nivel agregado, como el efecto negativo en el empleo formal, ¿no? Nos están ilustrando la capacidad del sector informal de abarcar a una mayor masa laboral, ¿no? Esto está representado por una reproducción de empleos informales que tiene una potencial consecuencia negativa en la productividad de la economía peruana, ¿no? En este ciclo de reproducción de empleos informales, lo que pasó es que al final los jóvenes resultaron ser el grupo más vulnerable, ¿no? En cuanto a las recomendaciones de política, el fin supremo de las propuestas que estamos sugiriendo en nuestro estudio es establecer un estándar de empleo adecuado en el país para toda la fuerza laboral en su conjunto, ¿no? Creemos que en ese sentido nuestras propuestas se dirigen a mejorar el acceso de empleo que tienen los venezolanos y promover la empleabilidad entre los peruanos, específicamente entre los más vulnerables, ¿no? Con la finalidad de evitar cualquier competencia desleal que se puede estar generando entre estos dos grupos, que al final perjudica tanto a venezolanos como a peruanos, ¿no? Entre las diversas políticas que proponemos, destaco estas 3, por ejemplo, la simplificación de trámites para la convalidación de títulos profesionales entre los venezolanos, un mapeo de demanda ocupacional regional, lo cual va a permitir redistribuir geográficamente a los venezolanos de tal manera que se aprovechen sus capacidades, y finalmente ampliar la capacidad de recepción local, lo cual específicamente en áreas geográficas donde se concentra la población migrante. Y eso es todo, Tilsa. Muchas gracias.